Muy buenos días, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado y hacer el repaso de nuestra lección. Hace 8 días tuvimos el privilegio de estar en la convención de la ASI y estuvimos escuchando a Gerald y Chantal Klimble exponiendo el repaso de la lección número 6. Y fue realmente maravilloso y fue una bendición para nosotros. Y hoy estamos nosotros aquí con ustedes. Y queremos iniciar este estudio tan importante. Y se basa en la historia de José. Y la historia de José es una historia interesante porque viene de una familia disfuncional. ¿Y quién no viene de una familia disfuncional? ¿Quién no ha tenido esa experiencia de tener problemas en la base, en su sustrato, en sus antecedentes? Y es interesante el proceso por el que José pasa desde que es hijo, consentido y luego esclavo, y luego entonces el encuentro con sus hermanos. Así que hoy vamos a disertar acerca de las relaciones y el perdón, y cómo nosotros como familias podemos encontrar refugio, gracia, para perdonar y para vivir vidas abundantes, como es el deseo del Señor. El título de la lección nos dice muchísimo. El descanso, las relaciones y la salud. Y no solamente se está refiriendo a la salud física, a la salud emocional, la salud espiritual. Cuando hablamos de salud, estamos hablando del concepto integral de lo que significa tener salud. No es solo la ausencia de la enfermedad, es estar en armonía con los principios que Dios dejó, y es estar en armonía con nuestros seres queridos, estar en armonía con Dios y estar en armonía con nosotros mismos. Y la experiencia de José, con todas las dificultades por las cuales él pasó, y él pudo mantener su salud emocional, pudo mantener su salud espiritual y después recuperar la relación con su familia. Es un ejemplo perfecto en este tema del reposo, las relaciones y la salud. Muy bien, es interesante que comenzamos, ¿verdad?, con una historia de perdón. Recuerdo que hace pocos años, en el 2015, estaba yo en mi casa sentada viendo las noticias y estaban entrevistando a una mujer porque se cumplían 70 años del fin del Holocausto. Y esta mujer era una sobreviviente de las pocas que hoy en día existen de este Holocausto, ocurrido ya más de 70 años. Y ella contaba, como era una niña, las atrocidades que ella vio. Y entonces la entrevistadora le dice, ¿y usted ha perdonado? Y ella le dice, no me permito perdonar lo que nos hicieron. Y entonces empieza a contar experiencias irrepetibles de lo que ella vivió siendo una niña. Y ella decía, ¿cómo voy a olvidar lo que estos hicieron con nosotros? ¿Cómo nos acabaron? ¿Cómo nos destruyeron? ¿Cómo nos hicieron daño? ¿Cómo nos abusaron? ¿Cómo estrellaban niños contra las paredes? En fin, y contaba todos estos detalles y los repetía de una manera como que si los acababa de vivir, y tenía 70 años de haber sido librada de una guerra, de un holocausto, de una tragedia, pero ella seguía siendo presa de los recuerdos y de lo que ella vivió siendo una niña. Y yo pensaba, recordé la historia de Corrie ten Boom, quien fue una alemana, y quizás muchos de ustedes conocieron la historia de Corrie ten Boom, que ayudó a varios judíos a escapar de este holocausto, pero finalmente ella y su familia fueron llevados a los campos de exterminio, a los campos de concentración. Sus padres fueron muertos en este holocausto. Su hermana murió por enfermedad dentro de este campo de concentración. Y ella es la única sobreviviente de su familia y se dedicó a hacer un ministerio de perdón. Y es interesante porque en la historia de ella cuenta cuando un día, predicando acerca del perdón y cómo perdonar, y claro, cuando las palabras de perdón vienen de una persona como ella, que había vivido la tragedia de haber perdido a toda su familia por estar salvando a los judíos en esa guerra,
y que desde ella misma salga el deseo de perdonar, eso tiene un gran peso y era necesario en la Alemania que estaba surgiendo después del Holocausto, el perdón, tanto de parte de los que estaban haciendo daño como de los que habían recibido el daño. Y un día ella, predicando en una iglesia, al terminar su prédica acerca del sermón, sale a la puerta de la iglesia para saludar a todas las personas que habían asistido, y luego un hombre se le acerca y cuando le va a extender su mano, ella inmediatamente lo visualizó y se dio cuenta de quién era, y lo vio con el uniforme en un campo de concentración. Sabía quién era. Este hombre se le acerca y le dice: he buscado el perdón. Yo fui un soldado de nazi y cometí muchos errores, hice mucho daño y le he pedido perdón a Dios y he encontrado paz en Dios, pero vine hasta acá porque necesitaba que alguien que hubiera estado en un campo de concentración me dé el perdón. Y como escuché que usted está hablando de eso, quería venir acá a pedirle perdón, pero él no sabía quién era ella, él no sabía que él sí había estado en el mismo campo de concentración donde Corrie ten Boom y su hermana estuvieron, donde se les había quitado toda su ropa y habían caminado desnudas delante de ellos, donde habían sido flageladas y castigadas. Y por un momento Corrie ten Boom luchó en darle la mano a este soldado y expresarle su perdón. Pero inmediatamente vino a ella el recuerdo. Mientras ella caminaba desnuda en ese campo de concentración, ella recordó que Jesús también caminó desnudo. Y entonces recordó lo que Jesús había vivido por ella, ya Él lo había pagado. Y que ella lo que tenía que hacer era tomar la decisión de perdonar. Extendió su mano y sintió una energía que solamente puede venir del cielo para poder expresarle a este hombre el perdón de parte de ella. Pero realmente él había pecado, era contra Dios. Y él sintió por primera vez el perdón y la paz que tanto había buscado como una persona que había hecho tanto daño. Entonces este tema de hoy se trata de perdonar, de pedir perdón, de cómo enmendar las relaciones humanas. Y en la experiencia de José nosotros vemos plasmado todos unos principios claves que nos van a ayudar en este proceso de perdonar y de reconstruir relaciones. Imaginémonos cómo sería una vida sin perdón. Bueno, podemos pensar en un mundo sin pecado y allí podemos imaginarnos un mundo sin perdón. Porque solamente cuando se rompe el equilibrio perfecto que Dios creó, se necesitó el perdón. Pero si nosotros en este mundo viviéramos sin perdonarnos, no podríamos vivir. Y quiero invitarles, mis queridos hermanos, para que interactúen con nosotros, hagan sus preguntas. Tenemos aquí el dispositivo para responder, para que podamos entonces juntos avanzar en el estudio. Las historias del perdón son maravillosas. A mí me encantan las historias y las historias de perdón tocan las fibras de nuestro corazón. Y la lección comienza contando una historia. Vamos a añadir otra historia a las que mi esposa ha compartido. Y bueno, dice aquí, un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Y esta es una de las acusaciones más difíciles de procesar, tanto para la víctima como para el agresor. La manera como esto afecta el círculo familiar, cómo afecta la reputación de la persona, es algo trascendental. Así que ella lo identifica positivamente en una rueda de reconocimiento, aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa. O sea, las evidencias no señalaban con claridad que Johnny era el culpable. La mujer insistió. Ahora es interesante. ¿Por qué crees tú que esta mujer insistió
en encontrar un culpable. ¿Qué ocurre en nuestro proceso de pensamiento, en la manera como nosotros manejamos los daños que nos hacen, que es tan importante para nosotros señalar un culpable? Es la necesidad de justicia, que es inherente, que es genética, que está en nuestro código genético. Ella necesitaba justicia, alguien tenía que pagar. Y esto es interesante porque muchas veces en esa necesidad de justicia que todos experimentamos, muchas veces paga el que no el que hizo el daño, sino otro. Y en esta historia está claro la situación, pero, por ejemplo, víctimas del abuso generalmente terminan odiando personas que no tienen nada que ver con quienes les hicieron el daño, pero es por su necesidad de justicia, de encontrar quizás algo de paz mientras otro sufre lo que yo sufrí, ¿no? Así es. Así que Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió durante 14 años por un delito que no cometió. Yo no sé si ustedes conocen una persona que pagó cárcel por un delito que no cometió. Recuerdo cuando niño a un hermano muy querido que nos visitaba en la casa allá en Medellín, y él había estado preso por varios años por algo que él no había cometido. Y recuerdo la experiencia espiritual de ese hombre tan profunda, y como él nos comentaba, estaba recién salido de la cárcel. Y la experiencia de él no fue por agredir sexualmente, sino porque una mujer lo acusó de haberle robado unas joyas. Y ella lo vio igualito al ladrón, lo acusó, y sin testigos y sin nada, lo metieron preso. Eso fue hace como 40 años. Hace como 40 años. Y recuerdo que el hermano, si no estoy mal, estuvo 10 años preso. Así que no sé si ustedes conocen a alguna persona que haya pasado por esto, o quizás ustedes mismos. Quizás no estuvieron presos, pero todos hemos pasado por la experiencia que alguien nos acuse falsamente de haber hecho algo que no hicimos, o que malinterprete nuestras intenciones y nos acuse de una mala intención cuando nuestra intención era la mejor. Bueno, dice que 14 años estuvo en la cárcel. Recién cuando las evidencias del ADN lo exoneraron, entonces Joan se dio cuenta de su terrible error. Si las evidencias del ADN no hubiesen ayudado, nuestro amigo Johnny todavía estaría preso. Tremendo, ¿verdad? Quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y Joan se largó a llorar. O sea, yo no puedo imaginarme qué sintió esta mujer cuando metieron a Johnny preso. Me imagino que sintió mucho alivio, me imagino que sintió que se había hecho justicia. Se había hecho justicia. Y ahora ella se siente peor que supuestamente la persona que le había hecho mal se debía haber sentido, ¿no? Es una experiencia única. Johnny simplemente se inclinó y me tomó las manos, me miró y me dijo: te perdono. Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo le deseaba la muerte. Y sin embargo, ahora aquí estaba él diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Bueno, la historia no nos cuenta más, pero creo yo que nunca encontraron al verdadero culpable. Pero ¿cómo pudo ella sanar y tener verdadero descanso, aunque no hubo una resolución en cuanto a que la justicia hiciera pagar a la persona que lo hizo? ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? Yo pienso que el hecho de haber visto que otra persona sufrió injustamente, porque ella sufrió injustamente,
ella fue abusada y eso es un sufrimiento injusto. Pero el hecho de que otra persona hubiera pasado por lo mismo y su respuesta no fue en retaliación, porque este personaje pudo haber contrademandado por 14 años perdidos en la cárcel y lo que ella encontró fue gracia. Entonces, generalmente en esta vida nosotros podemos ser víctimas y victimarios a la vez. Y generalmente nosotros pensamos más en lo que nos han hecho, pero no nos detenemos a pensar en lo que nosotros hemos hecho. Y todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Hemos sido concebidos en pecado. Somos de este mundo, de esta generación. Entonces, ¿quién no tiene pecado? Y muchas veces nosotros señalamos, y no estoy minimizando el daño, ¿verdad? Porque sabemos que hay situaciones donde hay daños graves que necesitan ser reparados o que se necesita justicia, hacer justicia. De eso vamos a hablar. Pero en este mundo estamos juntos, víctimas y victimarios, y todos pasamos por las mismas experiencias. El hecho de ver que el otro lo que hizo fue perdonarla y no la acusó, no hizo un juicio en contra de ella, pienso que ella vio la gracia de Dios en esta experiencia y eso le llenó su alma, de seguro que sí. Y esta historia nos hace pensar en nuestro Señor Jesús, que pagó la pena por nuestros pecados sin haberlos cometido. Así ¿no? es. Y entonces, pero Él a conciencia se ofreció para cumplir nuestra pena. O sea, es parecido, pero no es igual. Porque en el caso de nuestro Señor Jesús, es que Joan hubiese acusado a la persona correcta, tú fuiste, y Jesús hubiese dicho, yo pago por él. Y no solo por él, sino por Joan también, ¿no? Por todos nosotros. Es muy difícil comprender, ¿verdad? Para nosotros comprender lo que significa cómo Jesús fue nuestro sustituto, ¿no? Así es. Así es. Es difícil para nosotros comprender eso. Jesús fue acusado injustamente, falsos testigos, un juicio hecho de noche, cuando no era lo legal según las leyes rabínicas, todo lo que se hizo con él, vendido como un esclavo. Y es interesante porque reflexionaba en la historia de José mientras leía la lección y veía un paralelismo hasta que leí la lección del día viernes, y todos tienen allí su folleto de escuela sabática, tiene una cita de Patriarcas y Profetas, donde la hermana White habla de la comparación entre José y Jesús. Y es interesante porque ella dice, José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos, más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por su virtud, y asimismo Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado. Y sigue diciendo, y es interesante porque cuando nosotros aquí en esta tierra padecemos, sufrimos, pasamos una prueba, quizás suene raro lo que voy a decir, pero es un privilegio caminar, y es difícil decirlo, ¿no? Hasta decirlo suena raro, por los mismos pasos que caminó nuestro Maestro. Es un privilegio. Cuando una persona sufre una enfermedad, cuando una persona sufre por ser víctima de un agravio, de injusticia, está pasando, está viviendo lo mismo que Jesús vivió. Y Jesús vino a hacer lo mismo. José no había visto la experiencia de Jesús. José vivió la experiencia de Jesús sin haber conocido a Jesús. Y Jesús, después, muchos años después de la historia de José, pasa por la misma experiencia para poder darle a José en la vida eterna la gracia que él necesitaba en ese momento. José experimentó algo interesante porque él no había visto a un Jesús sufriente, ¿sí? Y eso es bastante valioso, ¿no? Es de valor ver a un José que no tuvo todo lo que nosotros hemos visto ahora y que sin embargo pasó por esas experiencias sin experimentar el daño que puede dejar las heridas en un corazón.
quiero compartir algunos mensajes que nos han llegado. Tenemos aquí de parte de nuestra hermana Mayra Alarcón y pide oración por el señor Carlos Araque, que está pasando por un momento de salud bastante crítico. El Señor le bendiga, hermana Mayra. Vamos a estar orando por usted. También nuestra hermana Nora Trujillo, que nos saluda y nos dice: feliz sábado, hermanos, la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Nuestro hermano Andrés Espejo también pide oraciones por la familia Pantoja. Gracias, hermano, por estar aquí acompañándonos. Él nos saluda desde La Paz, Bolivia. Gracias, hermano. ¿Cómo se ve la transmisión allí en La Paz? Nuestra hermana Nilsa Ortiz Leal también pide oración por su amiga Luz Marina Chávez Moreno. Y Clara Lucía Carrascal, hermana, gracias por su mensaje. Nos dice: buenos días, amigos en Cristo, feliz y bendecido sábado. Diana Henao también nos saluda. Denise Rivera nos saluda también. La hermana Jacqueline Navía Seco. La hermana Olga Lucía Tapasco también nos desea feliz sábado. Y nuestra querida hermana Yolanda Salazar nos dice: bendiciones a mi querida familia Las Delicias. Gracias, hermana Yolanda. Y nuestra hermana Suri Mejía nos dice: feliz y bendecido sábado. Tal como Cori, necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo y decidir perdonar. Sí, decidir perdonar. Bueno, ya que la hermana Suri menciona esto, ¿qué hacemos primero? ¿Perdonamos para poder entrar en el camino de la sanidad o necesitamos sanar para poder perdonar? ¿Cómo se llega a eso? ¿Solamente decido perdonar y listo? ¿Es así de fácil? No, de hecho, la concepción acerca del perdón ha cambiado un poco en la perspectiva en que yo lo entendía, en que nosotros como familia lo entendíamos. Recuerdo cuando entendí por primera vez que el perdón solamente viene cuando, por supuesto, la decisión es importante. O sea, yo decido perdonar, pero usted no perdona. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. El perdón es un don de Dios. El hecho de que usted decida, usted le está dando permiso al Señor para que obre en usted el milagro, la gracia, la obra que debe hacer en su corazón y tener la energía de perdonar. Hay muchas clases de perdón, ¿verdad? Perdonar un agravio personal, una ofensa, eso es una cosa. Pero perdonar al que te ha hecho un daño mayor, ¿verdad? Digamos, causado una pérdida irreparable, entonces eso es de otra índole, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de los agravios personales, quizás eso son cosas más sencillas y aunque son sencillas para algunos se les hace muy difícil, pero tenemos gracia para eso. Pero cuando perdonamos algo irreparable, un daño que no tiene reparación, un daño que ha causado quizás hasta una secuela de generación en generación, entonces eso es de otra índole, ¿verdad? Y solamente necesitamos la gracia de Cristo. Dios nos da el poder a través de la experiencia de Cristo para nosotros poder perdonar. Es algo que es un poder superior. Y eso decía Corrie ten Boom. Y decía que cuando ella extendió, ¿qué hizo ella? Primero decidió, debo perdonar, voy a perdonar. Pero no tenía el deseo en su corazón. Y debemos ser sinceros, o sea, cuando hemos sido dañados, o sea, no hay un deseo en nuestro corazón de perdonar. Pero la decisión es un acto mental, donde usted dice, voy a perdonar. Pero una vez que usted decide, eso fue lo que experimentó Corrie ten Boom, cuando ella extiende su mano, sintió una fuerza, que es la obra del Espíritu Santo, obrando en su corazón, provocando una regeneración, una paz, una tranquilidad, una consolación que solamente viene del Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama a experimentar. Entonces, ¿podemos decir de manera puntual que perdonamos y después sanamos? Pues yo lo pienso así. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que cada caso es diferente.
¿no? Y no podríamos desarrollar una fórmula exacta para el perdón. Y cada quien perdona de acuerdo a los medios de la gracia de Dios en su vida. Y hay personas quienes van a necesitar sanar antes de poder perdonar. Y hay personas que van a poder tomar esa decisión y poder entonces sanar. De hecho, hay personas que tienen una salud emocional tan fuerte que les hacen agravios y eso no los destruye. Tienen la capacidad de sobrellevar esa prueba con mucha resiliencia. Pero hay personas que una cosa mínima ya es una tragedia para ellos, ¿no? Entonces, cada experiencia es diferente. En el caso personal mío, perdonar muchas veces no es el resultado de una decisión, sino de un proceso, ¿no? Que el Señor hace en el corazón y finalmente uno llega a poder perdonar a esa persona plenamente. Uno sabe en su corazón, tengo que perdonar o tengo que pedir perdón, ¿no? Pero uno a veces no lo puede hacer inmediatamente porque el Espíritu Santo tiene que hacer un proceso de sanidad en el corazón. ¿Por qué no miramos los principios en la historia de José? Sí, algo muy interesante y que debemos recordar. El enfoque de la lección de esta semana es reposo, relaciones y salud, pero en un contexto, en la familia. Porque nosotros podemos comenzar a hablar, ¿verdad? La historia, de hecho, del primer día, hablaba de Joan y Johnny, pero ellos no eran familia. Pero nos da una introducción a la historia y es del perdón en la familia. Entonces queremos que ustedes tengan esto muy claro. Estamos hablando del perdón y las relaciones en la familia. Y esto es importantísimo porque hoy en día encontramos familias separadas por tantas situaciones, ¿verdad?, que se han dado heridas. Las personas que más nos aman son las personas que más daño nos pueden hacer. Y antes de que hables de esos principios, ¿por qué las personas que más nos aman son las que más daño nos hacen? ¿Qué ocurre a nivel de nuestra mente que lo percibimos de esa manera, que es una realidad de esa manera? Porque no es lo correcto, o sea, no es lo ideal. ¿Qué es lo que un niño espera de un padre o de una madre? Protección, cuidado, amor, aceptación, educación. Eso es lo que esperamos. Pero muchas veces nuestros padres pueden ser los factores usados por el enemigo para causarnos daño. ¿Qué debe hacer un hermano o una hermana? ¿Qué debe hacer un esposo con una esposa? O sea, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Amor, aceptación, cuidado, protección, etcétera. Pero cuando esa persona, y por eso es interesante, la persona que tiene la capacidad de hacerte más daño es la más cercana a ti. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu madre o tu padre. Las personas que mayor beneficio pueden darte son las más cercanas a ti. Y es lo mismo, tus padres, tus esposos, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el centro, en el núcleo de la aceptación. Nosotros no esperamos la aceptación de todo el mundo afuera, pero sí del centro, de nuestro núcleo. Entonces, cuando en nuestro núcleo no hay un nido de protección, de amor, de consideración, sino de pelea, de juicio, de tirantez, en fin, de todas estas situaciones que se pueden presentar en un hogar, entonces el daño, el impacto es mucho mayor. El impacto es mayor cuando es de los más cercanos a nosotros. Eso es lo que siempre hemos vivido. Y es lo que vivió José, ¿no? Y es interesante porque a José le faltaba inteligencia emocional antes del evento traumático. Porque José no miraba lo que sus hermanos sentían por él. José no era capaz de percatarse, de mirar, de percibir lo que ellos sentían por José.
Yo no sé si usted tiene la capacidad de ver cuando alguien lo mira de una manera que usted dice, esta persona como que no soy muy bien vista por él, o no le caigo bien, quizás le caigo pesada, las expresiones, las miradas, uno se da cuenta, ¿verdad? José no se dio cuenta de eso. José no tenía la inteligencia emocional antes del trauma. Antes del trauma, él vio a sus hermanos y los vio, uy, allá están, y estaba feliz de que los había encontrado. En cambio, sus hermanos lo vieron y dijeron, ahí viene el soñador. Ahora sí vamos a planear algo para acabarlo de una vez y por todas. Pero en el momento en que se encuentra con sus hermanos, cuando ellos van a Egipto, José había desarrollado inteligencia emocional. ¿Qué hizo la diferencia? Su entrega. Ese momento de crisis donde él dice, con Dios voy a ir todo el tiempo. Yo me entrego al Señor. ¿En qué se convirtió José? Hoy leía varias citas donde decía que cuando tú buscas, cuando tú decides buscar la ayuda de Dios, te conviertes en un hijo de Dios. Y en eso se convirtió José, en un hijo de Dios. Y Dios lo acompañó aún en cada una de sus tragedias. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Así es. Y las relaciones en la familia son las más importantes. Porque si no tenemos buenas relaciones en la familia, eso nos impide poder tener buenas relaciones con las personas afuera. Y normalmente las personas que viven una espiritualidad más profunda es porque tienen familias y hogares donde esa espiritualidad se refleja en las buenas relaciones. Y José tuvo que sanar, José tuvo que reparar para poder florecer al máximo y para que el propósito de Dios se pudiese cumplir. Y bueno, la historia de José está en Génesis 45 y es una historia muy emocional, es una historia desgarradora que toca nuestro corazón. Si nosotros pudiésemos, ¿verdad?, viajar en el tiempo y estar allí en ese momento del capítulo 45, es de verdad algo conmovedor. Dice aquí, de Génesis 45 del 1 en adelante: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. O sea, analicemos la carga emocional de José, todos esos sentimientos encontrados al ver allí a sus hermanos después de tanto tiempo. Y toda esta interacción donde él los regresó, donde la copa en el bolso de Benjamín, en fin, Simeón, todo eso que él hizo para probarlos. Y dice aquí en el capítulo 45 que José ya no podía contenerse. O sea que no podemos nosotros entender qué estaba sintiendo José. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y el versículo 2 nos dice: entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Esto conmueve mi corazón. Uy, es tremendo. Es tremendo, o sea, para que él haya llorado a gritos. ¿Qué sentía él en su corazón? ¿Qué estaba experimentando en ese momento? Y es interesante porque esto nos pasa mucho de nosotros. O sea, cuando hemos vivido alguna tragedia, alguna situación difícil, y usted toma la decisión de perdonar, o usted empieza un proceso de restauración y luego toma la decisión de perdonar, pero usted está lejos del victimario y usted luego se encuentra con la persona que le hizo el daño. ¿Qué sucede en su corazón? Todos esos recuerdos, todos esos momentos se reviven nuevamente y usted experimenta ahora la realidad. Bueno, ahora es la realidad de mi sanidad. ¿Estoy sano o no? Voy a perdonar de verdad, estoy perdonando, estoy experimentando el nuevo nacimiento. O sea, todo, yo me imagino todo lo que se removió en el corazón de José en ese momento. Además, hay algo que es interesante. Yo no sé si en la psicología hay algo descrito acerca de eso, pero si eres víctima de una persona que es miembro de tu familia más cercana y luego, o sea, decides perdonar, hay un dolor muy grande,
O sea, no es igual que usted reciba una ofensa o un trauma o un daño de un externo, de alguien que no es familia suyo, que es un vecino, qué sé yo, alguien lejano, a que usted reciba un daño de la persona más cercana a usted. Eso es totalmente diferente y se percibe diferente. Y eso fue lo que sintió José. Imagínense el odio de sus hermanos hacia José, lo que él sintió cuando estaba en ese hueco, en ese pozo, y lo que él sintió cuando ellos le decían, lo que querían era matarlo, y después lo venden como un esclavo. O sea, fueron experiencias muy duras para José. Entonces, en ese momento de dolor, pero él también amaba a sus hermanos, eran su sangre, y no se puede dejar de amar. Entonces él, bueno, yo me imagino que eran emociones encontradas, verlos nuevamente, ver que cómo estaban ahora, eran un poco diferentes, ¿no? Ya se estaba dando cuenta que habían cambiado. Entonces todo eso removió las fibras más sensibles de José, que gritó, lloró gritando, o sea, todos lo escucharon. Y bueno, a veces el orgullo no nos permite perdonar. Y qué hermoso que la experiencia de José sí pudo ser así. ¿Y cuántos de nosotros conocemos personas que ni aún en el lecho de la muerte han sido capaces de perdonar? Experiencias de personas que han tenido mala relación con sus padres, con algún ser querido, y ni aún en el lecho de la muerte han sido capaces de reconocer y pedir perdón, ¿no? Qué triste, ¿no? Hasta dónde nos lleva el orgullo. Pero bueno, seguimos con la historia de José, porque bueno, José les dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Versículo 3. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y como les decíamos, este es uno de los capítulos más conmovedores a nivel emocional en la experiencia de un ser humano en toda la Biblia, ¿no? Porque no estamos hablando del Getsemaní con Jesús, estamos hablando aquí de un ser humano con el cual nos podemos, por decirlo así, identificarnos al 100%. Todos nosotros tenemos problemas para identificarnos con Jesús por las mentiras que Satanás nos ha puesto en nuestra mente. Y siempre decimos, no, es que Él es Dios. Pero con José no podemos tener ningún problema de identificarnos porque era un ser humano igual que nosotros. ¿Qué estaría pasando por la mente de sus hermanos que no pudieron responderle y estaban turbados delante de él? Bueno, la Biblia nos da indicios porque José les dice: acercaos ahora a mí. ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Escríbanos. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando por la mente de los hermanos de José cuando él les dice: yo soy José, vive aún mi padre? Dice que no pudieron responderle porque estaban turbados. Bueno, mientras ustedes nos responden, le voy a pedir a mi esposa que nos comparta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué estaba pasando por la mente de los hermanos de José que no pudieron responderle? Estaban turbados. Yo me imagino el remolino de pensamientos que vinieron a su mente y también lo que el enemigo pudo haberle sembrado. Ellos vivieron, o sea, en esta vida, en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, tanto las víctimas como los victimarios somos víctimas de Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás con una víctima? Busca destruirla hasta que no tenga reparación. ¿Qué hace con el victimario? Bueno, busca que haga daño y hasta el punto que no tenga reparación tampoco. ¿Qué es lo que busca Satanás? Bueno, ¿cómo vivieron ellos todos esos años? Casi 20 años. ¿Cómo vivieron? Infelices, con el recuerdo de la culpa, viendo a su padre en un luto prolongado porque todo el tiempo lloró la muerte de José. Entonces, o sea, ¿qué pasó por su mente? Y además de eso, entonces ahora lo ven como el segundo después del faraón, ahora tiene la oportunidad de vengarse. Ellos están en una situación ahora de desventaja, hambre, ya de otro pueblo, en fin.
ellos pensaron muchas cosas. Yo me imagino que Satanás sembraría pensamientos de duda, de bueno, ahora sí viene la retaliación, ahora sí viene la venganza, y ahora qué va a decir mi papá, y nosotros le mentimos, y ahora qué, o sea, ¿qué iba a venir? Y como ya José los había acusado, les había dicho que eran espías, y los había puesto en la cárcel por 3 días, ellos pensarían, bueno, si eso fue el inicio, ¿qué va a venir ahora? ¿No? Entonces tenía todo el poder para poder vengarse. Muchos pensamientos vinieron a su mente, ¿no? Y de todas maneras ahí mismo en la Biblia lo responde, ¿no? Porque más adelante dice que ellos empezaron a hablar en su lengua y cada uno decía cosas acerca de lo que pensaban, ¿no? De lo que ellos pensaban en ese momento. Y interesante, estaban turbados, todos estos pensamientos pasaban por su mente, y José, ¿cómo soluciona este momento de tanta tensión emocional? Les dice, acercaos ahora a mí. Entonces, ahí tenemos una solución. Cuando hay este tipo de situaciones en la familia, es cuando más necesitamos estar cerca los unos de los otros. Hay una historia que recuerdo, no recuerdo exactamente la página, pero está en notas biográficas de la hermana White. Y recuerdo que esa historia me ha impactado desde que la leí hace muchos años, era muy jovencita cuando leí esa historia. Y recuerden que ella recibió una herida por una piedra que fue lanzada por una compañera de clases que reventó su nariz y ella perdió sus estudios, no pudo continuar estudiando, casi pierde su vida, estuvo inconsciente varios días. Me imagino que el impacto era tan grande que lo más probable es que ella hizo hemorragia. Bueno, ella tuvo que haber recibido un traumatismo craneoencefálico por esa pedrada. Y es interesante que aunque la vida le dio un vuelco completo producto de ese accidente intencional de una compañera de clase, cuando ella regresa a la escuela y se encuentra con la niña, a mí me impactan las palabras, donde ella dice que procuraba no mirarla o sea, estaba haciendo un esfuerzo para que la niña no percibiera nunca que ella tenía lo mínimo de rabia, odio, descontento, amargura por lo que le había pasado. Todo lo contrario, su mirada hacia esta niña era dulce, era de perdón, era de conexión, y la niña, o sea, fue sorprendida con esa mirada de la hermana White. Entonces, esa experiencia de la hermana White a mí siempre me ha impresionado cómo ella miró a la persona que le dañó la vida, ¿sí? Le dañó la vida por completo. Y hablábamos con mi esposo esta mañana, o sea, cómo Satanás se propone a dañar las vidas desde muy temprano de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque él sabe lo que pueden llegar a ser y él trata de obstaculizar. Él sabía lo que iba a llegar a ser José y trató de obstaculizar ese proceso. Sin embargo, Dios salta esos momentos, esas tragedias de cada persona para luego hacer brillar mucho mejor que lo que podían haber sido con una experiencia de estas, ¿no? Entonces es interesante en la vida de la hermana White, igual que en la vida de José. Bueno, y quiero en este momento saludar a una persona que nos escribe desde Trinidad y Tobago. La cuenta se llama Rich Pilot Moore y dice: Good morning and happy Sabbath from the Caribbean. Buenos días y feliz sábado, hermano Moore. El Señor le bendiga y gracias. Yo conozco a Richard. Él es Richard Moore. Sí, sí. Muy bien. Bueno, mándale un saludo ahí a Richard. Muy bien. Un saludo especial. Muy bien. Dice la hermana América Fuentes: yo imagino que tuvieron miedo. Así es, hermana, mucho miedo. Por supuesto. La hermana Suri nos dice: me puedo imaginar temor a una venganza de parte de José. Así es. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con venganza, verdad? De verdad, es algo que como seres humanos, por ese mismo deseo de hacer justicia, ¿no? Pero Dios nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así y la venganza de Dios es la mejor. Dice Jorgin Zárate: temor ante José y Jacob, su padre, que iría a conocer la verdad oculta. Muy importante esto, hermano Jorgin. No solamente era el temor con José,
También el temor de tener que decirle a su papá la verdad, porque Jacob supo la historia completa, esa mentira que ellos habían estado contando por todos estos años. La hermana Nora nos dice, pensarían que José se iría a vengar. Así es. Muy bien. Ahora fíjense ustedes que la historia sigue avanzando aquí en el capítulo 45 de Génesis, ¿verdad? Descanso, reposo, reconciliación, salud. Y fíjense aquí lo que sigue pasando. Bueno, ellos se acercaron y él les dijo, y ahí está la historia, José les cuenta su lado de la historia, ¿sí? Y después de todo eso, versículo 14, en el versículo 13 les dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Y el versículo 14 nos dice que José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Pero el versículo 15 quiero hacer énfasis en él en este momento. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. En ese momento José les dio a entender de una manera muy clara, yo los he perdonado. Y fíjense en lo que dice la Biblia a continuación. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Cuando él les dijo, soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaron mudos, turbados, pensando, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sabían cómo, no tuvieron una reacción más positiva. Pero después de que escuchan a José, después que él llora sobre el cuello de Benjamín, después que les da un beso a cada uno de ellos y llora con cada uno de ellos y les expresa en ese beso y en ese llanto, yo los perdono, dice que sus hermanos hablaron con él. ¿De qué hablarían? Yo Hermanos, me imagino que le perdonaría. Ustedes pueden comentarnos ahí en el chat de qué hablaron los hermanos con José. Y mientras ustedes lo hacen, ¿de qué hablaron los hermanos? ¿Qué piensas tú? ¿De qué hablaron ellos con José? Yo creo que en primer lugar le pidieron perdón. Eso fue lo que hablaron. Y no sé si José les contaría en ese momento todo lo que él vivió, pero yo creo que los hermanos hablaron, fueron ellos los que hablaron, lo que ellos vivieron, esos años de angustia por lo que habían hecho, la carga de la culpa que habían experimentado, el dolor que había embargado su alma, el cambio que quizás habían experimentado. O sea, creo que todas esas cosas fueron las que hablaron. Y es interesante algo aquí, David, yo no sé qué piensas tú de esto. En ningún momento se habla, José no le cuenta a ellos lo que él sufrió. Antes él dice algo diferente, ¿sí? ¿Qué les dice José a sus hermanos? Bueno, él les cuenta, dice aquí, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Interesante. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 50, cuando muere Jacob. Y ellos se acercan a José pensando que esta vez, ahora sí, ya se murió el papá, ahora José sí va a sacar las garras y ahora sí nos va a castigar por lo que nosotros hicimos. Y volvieron a pedir perdón a José y José les vuelve a repetir las mismas palabras, ¿verdad? El Señor me trajo aquí con un propósito. El Señor nos trajo aquí en el capítulo 50, versículo 19. Dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, la capacidad que tiene Dios de transformar una tragedia en una bendición. La vemos en Romanos 8:28, ¿verdad? Todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su llamado, los que conforme a su voluntad han sido llamados. Entonces el Señor transforma cada tragedia humana en una bendición. Él puede transformar tu tragedia en una bendición. Él transformó la tragedia de José en una gran bendición.
superior, mucho mayor de la que él nunca se había imaginado. Y a mí me parece interesante este principio, porque cuando José les da el perdón, no les recuerda lo que ellos hicieron por él, antes les dice para bendición. Imagínense que cada tragedia nuestra sea para bendición. Eso no es fácil decirlo. Hace una semana escuchamos una historia. Estábamos en la ASI y una hermana dio su testimonio. Y el testimonio que ella dio fue un testimonio de tragedia, ¿verdad? Su hijo muere ahogado, su esposo muere por un cáncer. Una tragedia tras la otra fueron siguiendo a esta hermana y luego ella desarrolla cáncer. Pero es interesante que cuando muere su hijo ahogado, y ella cuenta todos los detalles de ese episodio, de esa tragedia, el pastor de su iglesia la llama y le dice, y le habla de Romanos 8:28. ¿Ustedes se imaginan decirle a una persona que está en una tragedia, mencionarle este versículo, Romanos 8:28, y decirle, bueno, todas las cosas ayudan para bien. Tu hijo se murió, pero eso va a ser para bien. ¿Usted cree que una madre va a aceptar eso fácilmente? Si usted es madre, si usted sabe lo que duele un hijo, usted sabe que eso no es algo fácil, ¿cierto? Pero ella luego cuenta el desenlace final de su historia, cómo ella desarrolla cáncer, quizás por toda la tragedia que había vivido, y luego ella llega a Ushe Pines y allá ella se da cuenta que no solamente la pérdida de su hijo y de su esposo habían sido parte de su tragedia, sino que además ella había sufrido abusos en su infancia y en su juventud que la habían marcado y que la hacían vivir una vida de amargura. Y luego ella allí encuentra el reposo, el alivio, la salud en el Señor, el perdón, y entonces ahora ella se ha convertido en una gran bendición porque ahora ella es una médico misionera, trabaja en Ushe Pines, es consejera, y como una consejera con un trasfondo como el de esta hermana, ¿verdad? Hijo, esposo, cáncer, tragedias en la infancia. ¿Ustedes creen que no tiene un testimonio poderoso que compartir de la sanidad de lo que Dios puede hacer por ti y por mí? Eso es superior, ¿verdad? A ese llamado, así como a José el Señor lo llamó a algo superior, a eso nos llama el Señor. La hermana Marlene Navarro nos hace una pregunta, pero antes de la pregunta de ella quiero compartir algunas respuestas. Dice la hermana María Córdoba, habían sufrido remordimiento y gran angustia mental desde el momento cuando lo habían tratado con crueldad. Y ahora al saber que no eran culpables de su sangre, se aliviaron sus mentes turbadas y humildemente confesaron las faltas que habían cometido contra José. Bien, y aquí dice la hermana Gloria Tuero, tenían sentimientos encontrados, ya se habían arrepentido, pues su vida había sido infeliz. Bien, la hermana Marlene Navarro hace esta pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando en la familia hay un concepto equivocado acerca de una persona y todos los familiares están mal influenciados por este malentendido y por eso no aceptan esa persona? ¿Qué le responderías tú a la hermana Marlene? Los conceptos errados son tan humanos, ¿verdad? El prejuicio es tan terrible y uno tiene que tener tanto cuidado con las palabras que uno dice en el ámbito del hogar, porque fácilmente uno crea prejuicios a sus hijos, a los miembros, ¿no? Quiero comentar algo antes de... Ayer me pasó una experiencia interesante. Estaba pasando la consulta en el hospital y había una madre que estaba esperando mucho rato por ser atendida, por atender a su hijo, pero habían tantos pacientes que, bueno, se estaba atrasando el proceso. Entonces, en un momento que sale un paciente, ella entra y me dice, ¿usted me puede atender de primero? Que es que tengo mucho rato aquí, la niña tiene hambre, ¿será que usted me puede hacer ese favor? Entonces yo le digo, tengo que hablar con el paciente que sigue para que te autorice que entres primero para no pasar por encima del otro paciente. La paciente que seguía estaba detrás de ella, escuchando. Entonces yo le digo, señora, ¿será que usted le puede dar su turno a la niña para que la niña pase primero? Y la señora pasó por encima de la niña y se sentó. Entonces cuando yo la vi en esa actitud, yo le dije, señora, disculpe, mire, es que la niña tiene hambre, ¿me puede dar el chance de atender a la niña? Ya yo le hablé más de cerca y la señora dijo, ok, está bien.
y se salió. Y yo dentro de mí pensé, wow, qué señora, ¿cómo va a pasar por encima de la niña? Y no me escuchó lo que yo le dije, y pasó y se sentó. Bueno, atendí a la niña y ella entró seguida después de la niña. Y cuando se sienta me dice, doctora, quiero decirle algo. Lo primero que le quiero decir, soy sorda, no escucho. ¿Sí me entienden? O sea, a veces uno hace un pensamiento y uno piensa, esta señora, ¿qué le pasa? Claro, no escuchó lo que yo dije y por eso pasó por encima de la niña, porque ella le tocaba. Entonces muchas veces nosotros tenemos ideas preconcebidas, sacamos juicios de cosas pequeñas y no solamente los pensamos, sino que los decimos. Y cuando los decimos, hasta lo creemos. Y entonces hacemos que otros crean esa historia. Y muchas veces eso hace muchísimo daño. Bien, bueno, el tiempo se nos está acabando. Ha sido un momento muy agradable compartir esta escuela sabática con ustedes. De verdad que nos deja grandes enseñanzas. Todos necesitamos perdonar, ¿verdad? A veces hay situaciones que no se dan como queremos que se den, pero siempre ocurre algo. No nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y siempre vemos las cosas solo desde nuestra óptica. Y eso dificulta tener buenas relaciones en familia y en la familia extendida, en nuestra comunidad y en la familia del cuerpo de Cristo. La hermana Doelis nos escribe lo siguiente. Cuando perdí a mi segundo hijo, los hermanos me dijeron que todo obra para bien y que Dios sabía lo que hacía. Todo eso hizo mi proceso de duelo más difícil. Me sentía como mal agradecida si lloraba. Creo que debemos ser cuidadosos cuando hay pérdidas. ¿Qué le dirías tú a la hermana Doelis? Tú que eres madre también. ¿Qué piensas de eso que le dijeron a ella? ¿Cómo debemos acercarnos a una persona que ha tenido una pérdida y qué le podemos decir? Claro, pues yo comentaba la historia del testimonio que escuchamos y lo que le dijo el pastor y pienso que, claro, esta hermana contaba eso porque para ella le impactó que este pastor le dijera eso. Cuando uno pasa por una tragedia, esas no son las palabras de consuelo más apropiadas, ¿verdad? Es así como otras personas que no tienen nuestra creencia, si perdemos a un ser querido, nos dicen, no se preocupe, es que Dios necesitaba un angelito. No es que Dios necesitaba a alguien allá arriba en el cielo. O sea, ¿cómo ponemos a Dios en esa situación? Como un verdugo, ¿verdad? Si pensamos que Dios permite alguna tragedia en nuestra vida para algo bueno, ¿cómo vemos nosotros a Dios en ese momento? Como un verdugo. Y esa no es la verdadera imagen de Dios. Dios no provoca el mal, Él permite el mal. Pero el mal es parte de este mundo y siempre lo vamos a tener que vivir. Siempre debemos vivir en compañía de las tragedias, de estas situaciones. Y en ese momento, del momento de la tragedia y del duelo, esas no son las mejores palabras. Las palabras de consuelo a veces no surgen fácilmente y muchas veces solo la compañía, el acompañamiento, el estar allí presente, el suplir las necesidades del momento de la tragedia, eso es lo mejor que podemos hacer. Y llegará el momento donde cada persona en su tragedia y en su situación podrá tener unas palabras con el Señor y encontrar una respuesta. Muchas veces no la encontramos, pero vemos el fruto, lo que viene después, que es de bendición. Esta semana leía una historia interesante de una madre que tuvo un hijo que nació con una enfermedad única que solamente se da, habían 2 casos descritos mundialmente y sabía que le quedaba poco tiempo a su hijo. Entonces la oración de la madre, y aquí, bueno, esto es otro tema de la oración, pero esto es muy importante. La oración de la madre era, Señor, dale vida a mi hijo hasta que él pueda ser salvo. Y el niño vivió 7 años y a los 7 años murió. Y uno puede pensar, bueno, pero no terminó feliz esta historia, ¿verdad? El niño murió de todas maneras. Pero el niño murió a una edad donde tenía conciencia del bien y del mal y donde pudo hacer una entrega al Señor, donde sus últimas palabras y sus palabras en esos momentos fueron de reconciliación con Dios. Y los médicos estaban sorprendidos porque estos casos no vivían más de 1 año de vida. Entonces, vemos la respuesta, vemos el Señor en nuestras tragedias. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Cómo en nuestras tragedias Él está presente. Bien. Y quiero culminar con el versículo 16 de Génesis 45. Bueno, recuerden,
José se besó con sus hermanos, lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. ¿Qué impacto tiene el perdón en nuestras vidas? Mire el impacto que tuvo el perdón en la vida de José. Versículo 16. Se oyó la noticia en la casa de Faraón y se decía: los hermanos de José han venido. Esto agradó a los ojos del Faraón y de sus siervos. Y dijo el Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos. Volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. El perdón trae como consecuencia bendición. Y a ellos el perdón les trajo abundancia, bendición, prosperidad, pero sobre todo la reconciliación familiar. Así que dice aquí, se oyó la noticia en la casa del Faraón. Perdonar es una noticia. Recordemos, la palabra evangelio significa noticia. ¿Las buenas noticias de qué? De que Jesús vino a morir por nosotros, que vino a perdonarnos para reconciliarnos y traer verdadera bendición a nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere que sea una realidad en nuestras familias. Descanso, sanidad y reconciliación. ¿Dónde? En nuestras familias. ¿Cuál va a ser el resultado? Aquí lo dice, ¿verdad? Yo os daré lo bueno de la tierra. Esa es la promesa de Dios cuando el perdón es una realidad en nuestras familias. Muy bien. Y yo termino diciendo que José, cuando estaba en esa posición, el segundo después del Faraón, pudo haber ido a su casa, buscar a su padre y quizás haber hecho un show allá donde está, en su tierra. Pero José esperó el momento que solamente Dios podía darle. Él esperó. Él no sabía que sus hermanos iban a venir, pero él esperó en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En cada una de nuestras situaciones esperemos que el Señor actúe. Él nos da el momento perfecto. Él nos da el momento de la reconciliación. Él prepara nuestros corazones. No nos apresuremos. El Señor nos da los pasos. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga y gracias, hermanos, por acompañarnos. Esperamos que haya sido de gran bendición el repaso de nuestra lección hoy. Y los invitamos, vamos a colocarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bondad de este mensaje de perdón. Gracias, Padre amado, porque tú nos das el don, tú nos das el Espíritu y la experiencia de Cristo. Tú nos has dado la sangre de Cristo y has permitido que Él pase por las mismas situaciones nuestras para darnos a nosotros la oportunidad de identificarnos con Él y de poder desarrollar una nueva identidad como hijos tuyos, sabiendo que tú nos darás en el momento preciso la experiencia del perdón, de la reconciliación y de la sanidad familiar. Permite que esto sea una realidad en cada uno de nuestros oyentes y que tú puedas bendecir sus hogares y darles, Señor, los principios que necesitamos manejar en cada una de nuestras tragedias o situaciones. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.